Pensemos en esto por un momento. Hay lugares en el mundo que son como cápsulas del tiempo, y los pantanos de Irlanda sin duda son uno de ellos. Pero ojo, no estamos hablando de simples humedales. Para los celtas de la Edad del Hierro, estos sitios de aguas oscuras y quietas eran auténticos portales sagrados, una frontera real entre nuestro mundo, el de los vivos, y ese otro lugar misterioso que llamaban el otro mundo. Y es que, para la gente que vivía allí hace miles de años, esas aguas turbias no significaban el final de nada, todo lo contrario. Eran literalmente la puerta de entrada al reino de sus dioses y espíritus, un lugar de tránsito, un umbral sagrado. Pero claro, esa frontera entre mundos a veces se abre, y por pura casualidad un día nos devolvió a alguien. Vamos a ver cómo fue este descubrimiento, porque es sencillamente alucinante. Venga, vamos a viajar en el tiempo hasta 1821. Unos trabajadores están en el pantano, cortando turba para calentarse en invierno. Y de repente, la pala golpea algo que no es piedra. Es blando. Lo que se encuentran, os lo podéis imaginar, los deja helados. No es un esqueleto, es un hombre, con la piel y el pelo prácticamente intactos, conservado a la perfección durante más de 2000 años. El impacto debió de ser brutal. Y así, de esta forma tan inesperada, conocemos al protagonista de nuestro misterio, el hombre de Gayak. Con él arranca una investigación que dura siglos, llena de preguntas sobre quién era y, sobre todo, sobre el final tan violento que tuvo. Claro, la pregunta del millón es, ¿quién era este tipo? Y aquí es donde arqueólogos y científicos se ponen manos a la obra. Han tratado su cuerpo como si fuera un libro antiquísimo, una crónica escrita en piel y huesos que solo hay que saber cómo leer. Y poco a poco ese libro nos va contando su historia. A ver, ¿qué sabemos? Pues que vivió hace unos 2400 años, que iba prácticamente desnudo, solo con una capa de piel de ciervo, muy elegante, eso sí. Tenía un peinado de lo más curioso, con la coronilla afeitada, y su piel, bueno, su piel es alucinante, curtida como si fuera cuero por la propia química del pantano. Vale, su vida es un puzzle, pero su muerte es una película de terror. Porque una cosa está clarísima, esto no fue ningún accidente. Entonces, ¿qué le pasó en realidad? Fue metódico y brutal. Primero, lo estrangularon con una especie de soga hecha con ramas de sauce. Y no se quedaron ahí. Después, para asegurarse de que no saliera a flote, lo anclaron al fondo del pantano. ¿Cómo? Clavando 2 estacas de madera encima de él. O sea, esto no es un asesinato normal, esto es un ritual. Y claro, ante algo así, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto ritual? Para encontrar la respuesta, tenemos que meternos de lleno en la mentalidad, en el complejo mundo de creencias de la Irlanda de la Edad del Hierro. A ver, imaginemos la sociedad de la época. No había un gran país, sino un montón de pequeños reinos, los llamados tuata, cada uno con su rey, el ri. Y luego estaban los druidas, que eran como los sabios, los que conectaban con los dioses. Para ellos, la religión no era una cosa de los domingos, no. Era la base de todo. La vida entera dependía, literalmente, de tener a los dioses contentos. Y aquí viene lo más fascinante, el concepto del poder del rey. Cuando un rey era coronado, no era solo un acto político, para ellos era un matrimonio sagrado. Es decir, el rey se casaba simbólicamente con la diosa de la tierra. Su trabajo no era solo mandar, sino mantener a la diosa contenta para que todo fuera bien. Era como un pacto, un contrato divino. El rey prometía mantener el equilibrio cósmico para asegurar buen tiempo, buenas cosechas, ganado sano. Si cumplía, la diosa bendecía las tierras con prosperidad. Pero, ¿y si las cosas iban mal? Si llegaba una sequía o una plaga, la conclusión era terrible y directa. El rey ha fallado. El pacto sagrado se ha roto. La consecuencia de romper ese pacto era brutal. Para que todo volviera al equilibrio, el rey que había fallado tenía que ser devuelto a la diosa. Se convertía en un sacrificio de soberanía. ¿Y dónde se entregaba esa ofrenda? Pues en el portal de la diosa, en su lugar más sagrado, el pantano. Pero ojo, que la historia no acaba aquí. El hombre de Gallag no es un caso único. Resulta que es parte de un patrón mucho más grande, de un tipo de sacrificio ritual que se ve por toda la isla. De hecho, los arqueólogos usan una expresión que es escalofriante. Hablan de una corte de fantasmas, porque han encontrado más cuerpos de gente de la élite que tuvo un final parecido. Juntos forman una especie de corte real, silenciosa y fantasmal. Y los otros cuerpos refuerzan esta teoría.
Fijaos en los detalles. Tenemos al hombre de Old Krogan, un tipo enorme, con unas manos perfectas en un solo callo, manos de alguien que no ha trabajado en su vida, vamos, de un noble. Y aún más alucinante, el hombre de Clonicaban, que usaba una especie de gomina para el pelo hecha con resina de pino importada de la península ibérica o de Francia. Queda claro que no hablamos de gente cualquiera. Eran la élite, la mismísima élite. Hoy todos ellos descansan en el Museo Nacional de Irlanda. Son testigos silenciosos que nos cuentan una historia increíble y aterradora sobre el poder, las creencias y el precio que se podía llegar a pagar por ser rey en un mundo donde la naturaleza lo era todo. Al final es increíble pensar que los pantanos han guardado a estos reyes y su secreto durante miles de años. Y la pregunta que nos queda, que se queda flotando en el aire es: ¿cuántas otras historias así, cuántos otros reyes sacrificados siguen esperando ahí abajo ocultos bajo las aguas oscuras de la turba?